¿Cómo están, muchachos? Buenos días, bienvenidos a nuestra siguiente sesión de psicolingüística. Bien, pues en esta ocasión vamos a hacer primero el cierre de los temas que estuvimos revisando hasta diciembre pasado a propósito de Krashen, ¿vale? Pues ya con él estuvimos revisando esa diferencia entre aprendizaje y adquisición. La última tarea que te pedí, te voy a también ahora solicitar que la tengas presente para el ejercicio que nos toca hacer hoy, ¿vale? En la última tarea que te pedí, te solicité que estuvieras considerando cuál serían esos ejemplos que podría señalar de dificultades que a veces se presentan para nosotros, tanto como hispanohablantes, como también estudiantes de una lengua extranjera, en este caso la inglesa, y después pues como enseñantes de la misma, ¿vale? Entonces, tenlo presente, esos ejemplos que ha señalado, cada uno de ustedes ha dicho, esto es lo que particularmente me cuesta un poco de trabajo, me ha costado cuando he sido estudiante, ¿vale? Y en la clase de hoy vamos a ver entonces el cierre de estos temas que son de Krashen para después empezar también a verificar ya lo que sería la información correspondiente a otro lingüista, pues muy destacado que tenemos en nuestro ámbito, que es Noam Chomsky, ¿vale? Muy bien, bueno, pues entonces empezamos de esta parte, la adquisición y el aprendizaje de la lengua, la parte 2, que es correspondiente todavía a Stephen Krashen, ¿vale? Y pues de ahí estaremos viendo, como dije, algunos otros temas para poder cerrar esta información de este autor. Hemos señalado entonces que Stephen Krashen es un investigador lingüista que trabaja en Estados Unidos, pues realiza esta concepción, digamos, de unas hipótesis, son 5 hipótesis de la lengua, en las cuales plantea pues sus conclusiones acerca de la enseñanza y aprendizaje, dividiéndolo así en dos procesos como lo hemos comentado con antelación, ¿vale? Son 5 las hipótesis que él va planteando aquí y una de las cuales solamente pues es esta de adquisición y aprendizaje. Es la primera que estamos revisando también desde la sesión última que tuvimos al cierre del año pasado. Bueno, como comentábamos, es una mera recapitulación esta. El aprendizaje es un proceso que se da de manera consciente, ¿vale? Y pues con un material de estudio, siguiendo un programa también de estudios, con un profesor, ¿vale? Normalmente pues es un proceso formal, digamos, que se tiene objetivo, ¿no? De las reglas gramaticales, del léxico correspondiente a esa lengua. Y bueno, pues se van haciendo prácticas dirigidas, ¿no? Es una enseñanza dirigida y una práctica también dirigida, que se tiene, como dije, con esos materiales, consecuentemente, en un aula de clases con compañeros con los cuales se practica y bueno, pues es como bastante útil esta información porque nos queda bastante claro cómo se constituye, cómo se forma las estructuras, en fin, de una lengua, pero no necesariamente ello nos garantiza, ¿verdad?, el poderla utilizar de una manera eficaz y eficiente a la hora de que lo requerimos para comunicarnos con alguien en esa lengua. A diferencia de ello, la adquisición es un proceso que dijimos que se da de manera inconsciente, más que todo por las necesidades propias de comunicación que puede tener un hablante en diferentes situaciones. Ya habíamos comentado que pueden darse algunas de ellas pues de manera más típica. Por ejemplo, el hecho de que un país sea conquistado, sea invadido por algún otro que tiene una lengua diferente y pues que viene y le impone en ese sitio y ahora todos los hablantes tienen que utilizarla como una lengua oficial, se ven en esa obligación o en esa necesidad de utilizarla, ¿vale? De aprenderla, digamos, en ese sentido, pero de una manera muy eficiente como para que se la pueda utilizar en la vida cotidiana para las cosas de desenvolvimiento propio de la gente en el cada día. Y bueno, por esa misma razón, entonces se puede aprender a un nivel más cercano, más familiar, digamos, como para poder aprender estructuras ya de la vida cotidiana, pragmáticas, en fin, y no tanto estar memorizando reglas gramaticales y demás. Y nos garantiza pues ello un uso más efectivo, más práctico, pero no necesariamente el conocer la lengua en su estructura, en su conformación, y por lo mismo eventualmente a lo mejor cometer errores de escritura o de habla o de consecuentemente, ¿no? De diferentes ámbitos, porque no se tiene ese conocimiento formal del idioma. Hemos comentado también, es un ejemplo que podemos ver en la diversificación de lengua 1, lengua 2 o lengua extranjera. Por ejemplo, nosotros somos hablantes del español nativos, lo tenemos a nivel de adquisición, lo conocemos bastante bien para poderlo utilizar de manera eficiente y perfecta, pero a lo mejor de pronto se nos escapan algún conocimiento más específico, ¿verdad? Como hemos dicho en los ejemplos de la clase anterior. ¿Ven? Muy bien. Bueno, la segunda hipótesis que tenemos aquí es la del monitor. La hipótesis del monitor se refiere a
Pues a dos cosas básicamente ya en la interpretación de Krashen, ¿no? La primera, y que se ha hecho por otros autores también sobre esa propuesta de Krashen, la primera es que pues es fundamental la interacción social. Aquí retomamos algunas propuestas pedagógicas, como la de Vygotsky, ¿no? Que hemos comentado antes. O sea, el hecho de estar en vínculo con alguna otra persona que tiene más conocimientos, más contenidos que los nuestros, nos ayuda a las personas a poder llegar a ese nivel, alcanzar ese nivel de manejo de contenidos, de dominio de contenidos de cualquier cosa, ¿no? Como comentamos anteriormente cuando revisamos a Vygotsky, si yo no sé patinar, pero me salgo a jugar al parque con amigas que sí sepan, tal vez por querer alcanzarlas, ¿no? Por un poquito de competencia, pueda yo intentar, así como hacer un intento más esmerado para poder lograr jugar con ellas y también aprender a patinar, ¿no? También esto puede ser porque esté así orientado. Quiero decir, en la clase, por ejemplo, el profesor puede reunir, y es una sugerencia que siempre se da a los profesores de lenguas, que tú reúnas grupos de trabajo, parejas o equipos, en los cuales esté más diversificado el nivel de dominio de la lengua. O sea, que pongas a un alumno que tiene a lo mejor un dominio muy sencillito de la lengua, muy bajo de la lengua, con uno que tiene un nivel más alto, con la intención de que aquel justamente haga como ese andamiaje que también señalamos por ahí que menciona Brunner, ese andamiaje, esa construcción, digamos, de estos niveles, ¿no? Como para que alcance cada vez un nivel más alto, ¿vale? Y bueno, junto, digamos, con este trabajo colectivo, pueda él alcanzar cada vez más comprensión de un contenido, mejor uso de una estructura lingüística, en fin. Muchas de las veces no es ninguna cosa que no ocurra, creo que todos lo sabemos. Hay veces que uno aprende más fácil de un par, o sea, de alguien más cercano que de alguien que está enseñándole como tal. Tú lo has visto en tus clases, que de repente tú das tus instrucciones muy claras o según tú muy claras, preguntas, incluso todo queda claro, alguna pregunta, alguna duda, los alumnos dicen que no, te volteas y escuchas que empiezan a preguntar a sus compañeros, ¿qué hay que hacer? Bueno, esto, como lo he dicho antes, no es como para que el profesor se desespere ni nada, ni piense que pues que no le prestan atención, ¿no? Simplemente son cosas que pasan. A veces los chicos sienten más confianza o incluso mejor comprensión si se los dice a alguien que está a su lado, algún compañero, a que si lo hace una persona mayor, un adulto o un profesor en este caso. Son cuestiones que pasan, a veces se siente más confianza y bueno, también uno tiene que considerarlo ahí, ¿vale? Ahorita hablaremos más de la confianza. Bueno, reuniendo entonces a un alumno con otro que tiene un más alto nivel, es posible también como apostarle a ello, a que ese otro compañero esté como causando ese andamiaje, ese acarreo, como para llevarlo a que también se esfuerce en practicar estructuras nuevas para él o que no ha comprendido o algo así, ¿vale? Esa es la primera, digamos, interpretación que podríamos tener. Ahora, también otra es justamente la de monitorear el propio aprendizaje, o sea que un chiquillo puede estar aprendiendo también cómo, qué tanto progreso va llevando si tú lo haces como consciente de ello, ¿no? Digamos, si él va llevando una estructura organizada de lecciones, ¿no? De lo que está aprendiendo de su clase de inglés, entonces puede tener como ya un conocimiento más específico de sí mismo con respecto a lo que va avanzando, ¿sí? Con respecto a lo que va logrando, lo que va alcanzando a entender, a decir, a construir, y pues de esa manera es como que más fácil también saber que el progreso es algo reconocible, ¿sí? No sé, es igual los adultos, cuando sabemos que hemos alcanzado ciertas cosas, pues nos ponemos felices, ¿no? Eso es algo que es estimulante para nosotros para alcanzar nuevos niveles. Entonces, hacerse consciente de eso, es decir, monitorear también el propio progreso, es una manera en la cual pues se logra esa motivación como para querer seguir, ¿no? Como para poder continuar aprendiendo más. Bueno, platiqué hace un momento que la confianza es un tema también muy importante y fundamental. Este tema es del que nos habla Krashen en la tercera hipótesis, que es la del filtro afectivo, ¿vale? Bueno, esta es bastante importante de reconocer porque como sabemos en el aula de inglés muchas de las veces los estudiantes no es que no les guste la clase o no es como que no el profesor no enseñe bien o algo así, muchas de las veces es porque viene una barrera, ¿no? Muy grande como para poder darse la tarea, simplemente darse como esa oportunidad de aprender una lengua, ¿sí? Ya te lo he platicado antes, lo reitero ahorita. Aprender una lengua no es como aprender ninguna otra cosa, ¿sí? A veces se le desestima y piensan que, pues es la clase de idiomas, es la clase de inglés y ya. Pero en realidad lleva un peso bastante grande, ¿no? A diferencia de cualquier otro contenido.
Cualquier otro contenido, por muy difícil que sea, por ejemplo, pensemos en cuestiones matemáticas o en cuestiones de física, claro que son muy ambiguas, pero todas ellas se enseñan en la lengua nativa, pues, ¿no? En el mismo español que tú estás manejando desde que eres un bebé. Digo, podría haber una situación diferente, a lo mejor que alguien estudie en una preparatoria, en una secundaria, a lo mejor bicultural, en la que le enseñan estas clases en inglés. Bueno, sería bastante complejo también, pero son casos muy concretos, eso quiero decir. O no sé, una persona que vive en México, sabe bien español, adquisición del español, y lo envían a hacer la preparatoria, no sé, a Estados Unidos o algo así. Bueno, pues sí se enfrentará, claro, a esa situación tan compleja de que sea esos temas de matemáticas, lógica, física, y además en inglés. Pero hablo de la generalidad, digamos, ¿no? Personas que nos quedamos aquí, que estudiamos aquí y que estudiamos esas materias, matemáticas, física, la que sea, en español, ¿sí? Bueno, entonces, lo aprendemos en esa lengua, en ese idioma que es el nuestro. Entonces, aunque sea un contenido complejo, tenemos oportunidad de escuchar las explicaciones, los ejemplos, en fin, en nuestro propio idioma, en nuestro propio código. Pero como he comentado, aprender otra lengua es quitar la base, es quitar el piso, ¿sí? Porque es el código con lo que construimos todas esas estructuras para poderlo aprender. El código, la base, en nuestro caso, del español. Cuando los llevamos a que quieran aprender, por ejemplo, el inglés, es como quitarle la base al chico, quitarle el piso, ¿no? Porque le estamos pidiendo que interprete, que comprenda, que, ajá, en un código diferente, en un sistema lingüístico diferente al que ha conocido toda su vida, al que ha conocido desde, o sea, me refiero en ese sentido de todo, más bien todo en su vida, o sea, desde que era bebecito, ¿no? El primer aprendizaje, el primer encuentro con cualquier cosa lo hizo en esa lengua nativa. Entonces le estás pidiendo que quite esa base para que meta esta nueva, este código lingüístico, este sistema lingüístico, perdón, nuevo, y pues eso no es sencillo. Entonces, muchos jóvenes y muchas personas hasta adultas no quieren aprender a veces una segunda lengua, una lengua extranjera, porque hay un bloqueo, ¿sí? No tanto porque, insisto, sea muy complejo o no le enseñen bien, ¿no? Es más bien porque a veces hay un bloqueo muy grande que les imposibilita el tener esa oportunidad sí, darse a ellos mismos esa oportunidad de aprender lo correspondiente, ¿sí? Y bueno, es cuando entonces se desarrolla este llamado filtro afectivo. Un filtro afectivo alto implica entonces que no se tenga esa disposición para aprender. En la secundaria tú lo ves en casos muy concretos, como el hecho de los jóvenes que tú les pides que repitan una estructura y no quieren, o sea, se sienten como cohibidos, ¿no? Se observan así como nerviosos, como introvertidos, como que no quieren pronunciar, no quieren destacar, no quieren que les preguntes, ¿no? Mientras que hay niños que, o sea, levantan la mano y se pelean por pasar, por decirte, hay otros que esperan pasar inadvertidos, ¿no? Ser como, que no les tomen en cuenta para que no les llamen a ellos, para que no participen. Y mucho de eso se debe al filtro afectivo. ¿Por qué? Pues porque el filtro está alto. Es como algo que me siento incómodo de hacer. No quiero equivocarme, no quiero pronunciarlo, no quiero exhibirme, ¿no? No quiero que se rían de mí, no sé, ¿no? Entonces, esta parte es fundamental, como tú lo sabes, porque para poder disponerse para el aprendizaje, lo primero es desarrollar un ambiente de confianza, como para que los chicos sientan que están con esa disposición para este desenvolvimiento, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que buscamos según esta hipótesis? Nosotros lo que buscamos es que haya confianza, promover la confianza justamente desde el profesor, pues organizar el ambiente de tal forma que haya respeto, de tal forma que haya confianza entre los jóvenes y también contigo, por supuesto, como enseñante, y que de esa manera el filtro efectivo esté bajo, ¿sí? Bajo, o sea, de modo tal que se tenga esa disposición como para aprender pues en la mayor medida posible, ¿vale? Bien, la siguiente que estamos revisando es la del filtro, perdón, es la del input comprensible, ¿sí? La cuarta, la del input comprensible. Bueno, esta también se identifica como la más uno, así como te puse entre paréntesis, más uno, y se refiere concretamente al hecho de que el profesor provea al estudiante de lo que está estudiando, ¿sí? O sea, digamos, lo que ya está manejando, más un nivel más allá, digamos, de dificultad para que llevar al estudiante a ello. Esto se aplica, de hecho, en cualquier enseñanza. Mira, seguramente recordarás si yo te pido que pienses un poquito o que recuerdes un poquito
acerca de cuando estabas tú pequeño, ibas a la primaria a lo mejor y te dejaban, no sé, hacer una operación, por ejemplo, una suma, te enseñaban a hacerla ya con punto, ¿sí? O sea, punto decimal, centésimo, ¿no? Décimas, centésimas, perdón, quise decir. Y a lo mejor en la escuela habías hecho con punto y un numerito, o sea, con punto y décimas, ¿sí? Y las practicaste ahí varias veces en la escuela y de repente te envían a tu casa con la tarea y te envían ahora que tenga décimas y centésimas, o sea, puntito y dos números, ¿sí? Seguramente en algún momento te pasó. A veces uno incluso como estudiante siente que es injusto, porque dices, es que esto no lo he estudiado en la escuela, no lo he visto en la escuela, ¿por qué me lo envían de tarea a hacer? ¿O por qué me lo envían como actividad a hacer si yo no lo he visto en la escuela? ¿Sí? Esto tiene un propósito, todo ello fue hecho a propósito, ¿sí? Con la intención de, pues, la tendencia moderna del aprendizaje, que es el del aprendizaje por descubrimiento, en el cual se espere que el estudiante se plantee justamente como ese reto, o sea, ¿y ahora cómo le hago? ¿No? Y haga lo que pueda, pues, ¿no? O sea, por resolver ese ejercicio, por resolver esa tarea, ¿sí? Con base en su lógica, con base en su sentido común, bueno, ahí está. Es decir, entonces, el profesor le provee al estudiante esto que está aprendiendo, más un poquito, un grado de dificultad más, ¿sí? Entonces, bueno, en el caso de lenguas, se pone también así, a lo mejor has practicado con ellos una estructura lingüística, supongamos que has practicado este presente continuo, ¿no? Y entonces les dejas, de pronto apenas les das una pequeña conversación tal vez de pasado, y de pronto también empiezas a hablar como de pasado continuo o alguna cuestión semejante, ¿sí? Bueno, pues en este caso quiero decir, hay una modificación, ¿no? De presente a pasado en el tiempo en lo que estás tú enseñando, pero la forma, a lo mejor la estructura lingüística es la misma de que a continuación tiene, ¿no? La estructura ing, el gerundio, digamos, para poder llevarlo al estudiante a que practique esa siguiente estructura y a que analice ahora cómo sería, ¿no? Digamos, el poder formar esa otra oración, ahora con esa pues con ese tiempo verbal que estás indicado, con esa conjugación, en fin, ¿no? Entonces, bueno, pues consecuentemente, el estudiante está así intentando comprender, como dije, cómo sería la siguiente estructura y, bueno, está imaginando, construyendo, queriendo identificar cómo sería, ¿vale? Dame un segundito, por favor. Bien, perdón. Entonces decía, bueno, pues el profesor provee de una elección, un contenido que sea un poquito más allá, complejo de lo que ha estado viendo, con la intención de que el estudiante participe de esa construcción del conocimiento, ¿sí? De esa manera, poniendo algo más, imaginando, construyendo, ¿no? Llegando a esa concepción, llegando a esa idea. Entonces, bueno, la propuesta de Krashen es esa, o sea, que se le ofrezca un contenido, que se le ofrezca una lección, digamos, que sea un poquito más allá de lo que ya ha estado manejando, con la intención de que alcance siempre ese nuevo conocimiento. En términos de Vygotsky también lo vimos, ¿no? Cuando es la ZDP, ¿te acuerdas? La zona de desarrollo real, digamos, que está teniendo un estudiante o una persona, pues cualquiera, entre lo que ya sabe manejar, lo que ya puede manejar, ¿no? Y aquello que está potencialmente alcanzando o posibilidad de lograr, digamos, ¿no? Justamente con alguien, en la relación con alguien que maneje esos contenidos, que lo fuerce, que lo oriente, digamos, a alcanzar esos contenidos. Otra vez el proceso de andamiaje, ¿sí? Entonces, cuando tú abres estas zonas de desarrollo próximo en tus estudiantes con un input más uno, o sea, con esta entrada más uno, una dificultad un poquito mayor, estás abriendo nuevas zonas de desarrollo real, de desarrollo próximo cada vez para los estudiantes y ellos están estudiando, haciendo lo correspondiente ejercicios, en fin, lo que tú les indiques y alcanzando esas nuevas zonas potenciales cada vez. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, pues tú tendrías como eso que estar abriendo continuamente esas zonas de desarrollo próximo mediante agregar una lección que sea un poquito más allá, que sea un poquito más compleja, ¿vale? Esto no está definido del todo, o sea, uno tiene que estar atento, ¿no? A qué es lo que ya manejan, qué es lo que ya dominan, porque también, si tú te pasas a una lección siguiente y todavía no están listos para ello, no te lo van a comprender, ¿sí? Pero si te quedas demasiado tiempo también en una lección que ya manejan, que ya dominan, entonces eso ya no va a ser retador para ellos,
¿sí? Porque ya es algo que, o sea, que están simplemente replicando, replicando y ya están listos para el siguiente paso, ¿no? Es un poquito como cuestión también de estar observando y alcanzar una conclusión, ¿sabes? Bueno, muy bien, hasta ahí. Y la siguiente hipótesis que tenemos es la del orden natural. La hipótesis del orden natural nos dice que hay también un conjunto de contenidos ya como predefinidos, estructurados, organizados, como para que uno pueda alcanzar cierto nivel de manejo de dominio de un contenido, ¿sí? No sé, se me ocurre también llevarte a otro ámbito, ¿no? O sea, desde pequeñito, por ejemplo, te enseñaban los números, o sea, por los números del 1 al 9, ¿no? Y ya después se te enseñó que había una forma de conjuntarlos, combinarlos en el número 10, ¿no? Y que de allí volvías a este conteo con 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, ¿no? Ahí está. O sea, cómo hacerlo desde lo más básico hasta lo más complejo cuando ya aprendes fórmulas, no sé, o sea, cosas matemáticas mucho más complejas conforme ya estás mayor, ¿no? En el caso entonces, pues de la quinta hipótesis, podemos entender algo así. O sea que hay estructuras que son más sencillas y que podemos seguir llevando hacia lo más complejo, ¿no? Para poderlo identificar de esa manera. Entonces, hay un orden natural como de progreso. Ya hemos estudiado antes también las fases que señala, por ejemplo, Piaget, de desarrollo del desenvolvimiento cognitivo, ¿sí? Hay fases para cada uno de estos progresos, digamos, de aprendizaje, ¿no? Se tiene entonces, no a un pequeño no le puedes enseñar cosas complejas antes de enseñarle las sencillas, ¿no? Es como bastante lógico esta idea, ¿no? Bastante entendible. Tienes que ir como enseñando poco a poco en ese sentido. Por eso es que, por ejemplo, si tú revisas un programa de primer grado, encontrarás que se trabaja mucho léxico, ¿no? O sea, vocabulario y básico y este tipo de prácticas muy simples, por ejemplo, del verbo to be, ¿no? En presente simple o algo así. Y poco a poco es que se le va enseñando otras. Hay un orden natural, pues, de toma de contenidos, de toma de conocimientos, ¿sí? Es lo que señala aquí este Krashen. No es como que yo lo pueda organizar como a mí se me ocurre, sino que tengo que darle una continuidad con base en ese desenvolvimiento que las personas tienen, que el estudiante tiene, como para que vaya siendo progresivo para él, ¿no? Y que lo vaya asimilando esa información en términos, como dije, de Piaget, relacionando, ¿no? Asimilando, acomodando esa nueva información, ¿vale? Mediante su relación con otros contenidos previos, en fin, y pues esa organización, ese orden natural está así ya definido de manera pues espontánea para todos nosotros como seres humanos, ¿sí? Muy bien. Bueno, te voy a pasar un enlace entonces por Remind para que puedas llegar a este documento que se llama Principles and Practice, que es pues que habla de esas hipótesis de Krashen, ¿sale? Y te voy a pedir que hagas un resumen de esta información. Siempre que busquemos enlazarla también, ¿no? Por ahí te voy a solicitar lo que dije al principio, que busques enlazarla con los ejemplos que ya indicaste en el ejercicio anterior, ¿vale? Ya en el ejercicio anterior dijiste cuáles estructuras, cuáles contenidos, cuáles lecciones se te hicieron a ti complejas como estudiante, cuáles también a lo mejor tú ves ahora como profesor, ¿no? Que tienes que trabajar con tus chicos. Entonces, bueno, podrías así plantearlo, ¿sale? Alguna interrogante que te plantees como profesor en formación. A veces se me hace complejo cómo enseñar esto, no sé, ¿no? Los phrasal verbs o no sé, algún contenido, ¿no? Que a veces se dificulta, ajá, de enseñar, de trabajar, no sé. Entonces, bueno, la solicitud es esta, o sea, que trates de reconocer este, cuáles son esos contenidos que hemos señalado, ¿no? En vínculo con esta revisión de este contenido de Stephen Krashen, que nos habla, pues, en general de estas hipótesis, ¿vale? Muy bien, bueno, después de ello estaremos trabajando próximamente lo que comenté de Noam Chomsky, ¿vale? El otro lingüista que tenemos también asignado, para poder dirigirnos ya hacia el cierre de nuestros contenidos en nuestra materia. Y pues estaremos ahí hablando también en este vínculo con otros autores. Como ves, el día de hoy a Krashen lo relacionamos con autores que ya hemos visto antes, ¿sí? Igual va a pasar con Chomsky, cuando lo veamos en vínculo con el propio Krashen y con algunos otros autores, que no necesariamente son todos de lenguas, ¿no? Por ejemplo, puedes pensar allí lo que señalamos como Piaget, Vygotsky, Brunner, sino que se dedican pues a esos ámbitos generales de enseñanza y lo que podamos también vincular acerca de este nuevo contenido que nos toca revisar aproximándonos hacia el cierre del semestre, ¿vale? Muchas gracias por su atención. Que tengan muy buen día.